A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Para nosotros es una satisfacción enorme presentar a una persona de altísimos quilates como es el doctor Enrique Terán, médico, PhD, en farmacología, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Con él nos vamos a referir a un asunto de palpitante actualidad como es el medicamento, la problemática de los medicamentos en el Ecuador, producción, comercialización, consumo. Podríamos decir de modo general, vamos a hacer un diagnóstico apretado y también a establecer algunos lineamientos de solución con nuestro ilustre invitado. Partamos de una información que nos pone al Ecuador como el santuario de los medicamentos, del consumo de medicamentos. Comparando nuestro país con Chile, en términos poblacionales, estamos más o menos en 18 millones de habitantes. La diferencia enorme con Chile es que mientras ellos importan un medicamento de 10 y 9 producen, nosotros a la inversa. Importamos 9 y producimos 1. En Chile tienen 1.500 boticas y acá tenemos 9.000 boticas. Algo está ocurriendo. A nivel internacional sabemos que la primera causa de muerte en todo el mundo, después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, es la muerte por consumo excesivo de medicamentos, consumo irracional de medicamentos. Con esta introducción le damos la más cordial bienvenida a Enrique Terán y le preguntamos sus impresiones respecto de lo que está ocurriendo con el santuario de los medicamentos, como nos llama la prensa internacional, a los ecuatorianos y al Ecuador. Muchas gracias, Walter, y un gusto para mí poder conversar con toda la audiencia. En efecto, el Ecuador tiene una característica un poco inusual, sui generis, de sobreutilización de medicamentos. Los números que usted refería dan cuenta de la vasta disponibilidad de medicamentos por el gran número de farmacias, a lo cual se suma un proceso que es, yo diría, latinoamericano, pero en el caso de Ecuador mucho más manifiesto, que es el irrespeto a la venta adecuada de medicamentos. Se supone que un 95% de los medicamentos deberían requerir de una prescripción, de una receta para ser dispensados, pero sabemos que eso es un mito en el Ecuador. Uno va a farmacia y consigue prácticamente cualquier cosa. Por eso la automedicación es un problema sumamente grande. La automedicación, aparte de los riesgos que por sí implica debido al uso quizás inadecuado de medicamentos, lleva a un sobreuso de medicamentos.
y hemos creado la cultura de radicar salud junto a medicamentos. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos al médico y cuando después de evaluarnos nos dice usted está sano, uno se siente defraudado? Dice, ¿cómo no me va a dar nada? No me va a prescribir nada. Y nos hemos acostumbrado a que hay que estar consumiendo medicamentos para tener salud. Y muchas de las veces eso termina además en un incumplimiento en el número de medicamentos, porque uno, imagínense que tenga que tomar 5, 6, 7, 8 medicamentos. Vamos al análisis de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es un poco desalentador ver que tiene que tomar 8, 10, 15 medicamentos en el día, uno tras de otro, y entonces uno se pregunta, ¿será necesario realmente tanta medicación? ¿Será útil tanto medicamento? Y claro, va de la mano que mientras haya quien consuma, siempre va a haber quien venda, y por eso el mercado farmacéutico en el país es uno de los más grandes. Un problema serio, ciertamente. Antes de venir a cámaras, conversábamos con Enrique acerca de una posible solución para dar un poco de racionalidad al consumo de medicamentos en el Ecuador. Decíamos, ¿por qué ese Consejo Nacional de Salud no termina de constituirse, de reforzarse, de consolidarse? Y de pronto el mismo vicepresidente de la República, que estuvo aquí en este set y se comprometió a llevar adelante un sistema nacional de salud de cobertura universal para los ecuatorianos. De pronto digo, él mismo podría presidir ese Consejo Nacional de Salud a fin de que tenga autoridad sobre los subsistemas que tenemos en el Ecuador. Ministerio de Salud, Seguro Social, seguros de la policía, seguros de las Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Solca, y pues, por supuesto pues, la empresa privada también en salud, que debería estar en un Consejo Nacional de Salud de estas características. ¿Cuál sería tu opinión respecto de esto? Yo creo que hay que rever el proceso de la concepción de salud-enfermedad. El Ecuador, y ahora hemos estado analizando el plan decenal en salud, por ejemplo, y llama la atención que el enfoque sigue siendo curativo. Escuchamos a las autoridades, vamos a construir hospitales, vamos a reforzar los hospitales, y uno se pregunta, ¿realmente hay que llegar a ese punto? ¿No es quizás muy tarde el paciente que llega al hospital? ¿No es quizás inoficioso que el paciente tenga que llegar a hospital para que le atiendan? ¿Dónde está el concepto de atención primaria en salud? ¿Dónde está esa descentralización de salud en la cual nosotros realmente fortalezcamos la prevención? Hoy estamos viendo nosotros qué frágil es el concepto de prevención. Tuvimos una implementación de vacunación relativamente exitosa hasta la segunda dosis, un 80% de la población, más o menos, y nos hemos quedado. Ahora estamos batallando, por ejemplo, con esta dosis de refuerzo, la tercera para la mayoría, menos del 40% de la población. Y entonces uno dice, después de 2 años de batallar con la pandemia, no nos quedó el mensaje. Y la gente se cuestiona, ¿será que me vacuno? ¿Será que sirve? Y nosotros ya no encontramos argumentos y la autoridad no apoya para decir, pero si la vacuna es la mejor estrategia de prevención en el mundo. Y nos cuestionamos. Y entonces la gente dice, no, yo no me voy al centro de salud, de gana. Si de ahí me han de mandar al hospital, entonces me voy al hospital. Y se abarrotan los hospitales de lo que podría ser manejado en consulta externa. Enrique, y junto a esto,
que bien señala, ¿no es cierto? El plan decenal está concebido ciertamente como un plan decenal curativo. Lo preventivo queda relativizado, queda en un nivel secundario. Junto a esto, decía, otro elemento importantísimo, junto a la prevención, la participación de la comunidad en forma organizada. A propósito de la vacunación, fue yo creo que un 5% de casos que atendió el sistema o los sistemas o los subsistemas de salud en el Ecuador. Y el resto se hizo cargo la comunidad organizada. Exactamente. Es que si es que nosotros intentamos crear un sistema sano, tenemos que entender que hay que apalancar en las bases. ¿Cuáles son las principales causas de morbimortalidad en el país? Está hipertensión, está diabetes, sobrepeso, obesidad. Y claro, ¿dónde se aprende buenos hábitos? En la escuela. Tuvimos alguna oportunidad, una discusión respecto a cómo mejorar y decían, es que hay que aumentar las horas de educación física. Y eso es todo. Es así de sencillo. ¿Es forzar a la comunidad? No. Lo que hay que hacer es crear ambientes de salubridad. Nosotros tenemos que entender que, en el caso que a mí me compete, el medicamento es la última de las herramientas a la que se debería llegar. Nosotros, imagínate, en clases hacemos mucho el énfasis con los chicos, con los estudiantes, los futuros médicos, que no hay un solo medicamento que funcione sin cambio de estilo de vida. Pero eso nos hemos olvidado. Y claro, el paciente se va con la felicidad, ya me mandaron la pastillita. Aunque sea una vitamina. Lo que sea. Pero no me dijo que deje de fumar, no me dijo que haga ejercicio, no me dijo que baje el estrés, no me dijo que coma bien. No, esa es la solución, ¿no? Yo ya tengo la tableta. Y nosotros tenemos que insistir que un medicamento sin un hábito saludable no es efectivo, no es beneficioso. Y peor todavía, empezamos a sobremedicalizar al paciente. Entonces le damos 2, 3, 4 medicamentos en el afán de lograr mejores resultados, cuando quizás hay que conversar con esa persona, hay que entender su situación y darle recomendaciones para que pueda lograr cambiar ese estilo de vida. Un clamor en este momento de los gremios de la Federación Médica, que ya se dispone en los próximos días a entrar en un paro, ¿no es cierto? Es por medicamentos, ¿no? Pero yo creo, y nos das tu autorizada opinión, no se ha agotado realmente este tipo de estudios previos para hacer un reclamo al gobierno, ¿no? Entiendo que hay problemas en el gobierno, ciertamente, de todo tipo, pero la Federación Médica exige medicamentos exclusivamente. Y yo estoy percibiendo que ahí, más que una pelea de tipo gremial, se ha convertido en una pelea de tipo político. ¿Cómo percibes tú esta situación? Creo que el problema radica, una vez más, en que las prioridades quizás se han cambiado de sitio. Porque el cuerpo médico obviamente debe sentir una gran frustración de no poder disponer de la herramienta. Porque ¿quién es el que le da la cara al paciente? Es el médico. Y claro, si viene el paciente y el médico le dice, me gustaría darle tratamiento, pero no hay, el paciente seguramente descarga su frustración en ese médico. No tiene por qué entender necesariamente qué es la institución, el sistema y demás. Pero independientemente de ese hecho puntual, el médico también tiene que pedir que se racionalice otras cosas, como por ejemplo el corto tiempo de atención. Hemos conversado con los colegas múltiples veces y 15 minutos por paciente
Es muy poco. ¿Cómo puede generar realmente siquiera una posibilidad diagnóstica adecuada? Mucho menos un relacionamiento. Un relacionamiento. Como para poder llegar a entender, para que el paciente pueda decir, ¿sabe qué? Eso que me está mandando me duele el estómago y no lo tomo. Y yo sigo prescribiéndole lo mismo, y el paciente no toma. Entonces, hay que reorganizar de nuevo que la atención médica sea basada en el precepto fundamental de atención individualizada. Claro, es que la cantidad de pacientes que llegan no permiten que se dé eso. Y entonces empezamos nosotros a cambiar el discurso y decimos que hay que aumentar el número de médicos, hay que aumentar la cantidad de profesionales. No, porque seguramente van a cargar con más pacientes. Lo que hay que hacer es, de nuevo, reorganizar el sistema de salud y decir, usted no tenía que venir aquí, usted no necesita venir al especialista en el hospital, usted tenía que irse al centro de salud. Pero claro, ese centro de salud está cerrado porque dices que no tenemos medicación, es que no tenemos capacidad de resolución, es que no podemos hacer nada, entonces nos toca referir. Y la gente dice, es una pérdida de tiempo, ¿para qué me voy al centro, al subcentro, si igual me van a mandar al hospital? Entonces, tener una dotación de medicamentos sí es un caballo de batalla importantísimo, siempre y cuando nosotros antepongamos que la capacidad de atención debe estar por encima. Nosotros tenemos que seguir insistiendo que es obligación del gobierno el abastecimiento adecuado. Y el abastecimiento adecuado no debe ser de la totalidad de medicamentos, quizás, pero sí de lo que es mínimo indispensable. Cuadro básico de medicamentos indispensables. Creo que estamos por 700. Por supuesto. No más, porque alguna vez llegamos a 10.000, ¿no? Claro, porque si le vamos a dar a todo el mundo todo lo que pide, entonces, claro, el sistema no va a poder dar abasto. Pero ahí es donde justamente tiene que existir esta piramidalidad en la atención. Siempre siendo proactivos, no solamente criticando, ¿no es cierto? Quisiera la opinión tuya respecto de las sustancias activas de plantas medicinales. Hace las 2 últimas semanas hemos entrevistado a 2 personas que están trabajando arduamente sobre esto en la Universidad Particular, Técnica Particular de Loja. Ellos son de nacionalidad norteamericano-ecuatoriana, colombiano-ecuatoriana, en fin, forman parte de un equipo de extraordinario valor en el campo de la investigación científica de compuestos activos de plantas medicinales. Ya tienen patentes. Es decir, ¿cómo avanzar en esa botica natural que nos da la enorme biodiversidad que tiene nuestro país? Tú hacías al inicio una reflexión muy importante sobre producción de medicamentos. Y ahí yo haría la muletilla simplemente para indicar que la industria farmacéutica nacional es incipiente, es muy pobre, es muy limitada, porque no se ha trabajado en lo previo, que es materia prima. ¿Cuántas plantas químicas existen en el Ecuador? ¿Existe alguna? ¿Tenemos capacidad de fabricar sustancias activas? No. Entonces el fabricante nacional aquí, ¿qué hace? Es un importador de materia prima, de la sustancia activa. En algunos casos de buen origen, en otros dudoso, en otros pésimo. Y lo que hacen aquí, en muchos de los casos, la famosa industria farmacéutica nacional es maquilar. Es la manufactura final. Es una falsa industria, en definitiva. Claro, es una industria muy limitada, muy limitada. Si quisiéramos cambiar esa realidad, como ha sucedido en Chile, por ejemplo, entonces hay que empezar a producir la sustancia activa, hay que tener inversión en plantas de fabricación. Ahí surge entonces un concepto que yo he cuestionado mucho porque se lo ha tergiversado, que es la medicina natural. Y la medicina natural sí tiene un asidero científico, porque recordemos que muchos de los principios activos han sido originalmente obtenidos a través de plantas de origen vegetal, pero han sido sometidos, como dicta
el sentido común a un proceso de purificación, de aislamiento, que nunca va a ser igual que comerse la planta entera, que hervir las hojas, porque ahí hay un sinnúmero de otras sustancias que no necesariamente son beneficiosas o que pueden ser inclusive nocivas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la Universidad Técnica Particular de Loja es muy loable porque ellos están trabajando seriamente en tratar de aterrizar esos conceptos que vienen de la medicina ancestral, del uso de plantas, a darle un proceso occidental. Es decir, vamos a ver, esta plantita que usted utiliza, analicémosle, veamos qué contiene, veamos si hay una sustancia activa que se pueda aislar y que podamos utilizarla. Qué bueno escuchar de una persona de tantos quilates, como habíamos dicho, estos conceptos. Es posible, nos dice Enrique, en definitiva, extraer una síntesis de méritos entre los conocimientos, prácticas y saberes ancestrales y los conocimientos de la medicina occidental, los procedimientos y métodos de obtención de los compuestos activos de las plantas medicinales. Bueno, con esto yo creo que habríamos terminado la entrevista y no quisiera dejar pasar la oportunidad para pedirle una exhortación a nuestro estimado e ilustre invitado, Enrique Terán, sobre lo que debería hacer la Federación Médica para que, en términos gremiales, incida en una política pública que mejore sustancialmente la establecida por el gobierno. ¿Cuál sería tu opinión? Básicamente hay que empezar a dejar de lado el aspecto exclusivamente asistencial y empezar también a pensar en el proceso investigativo, aportar información. Necesitamos tener datos locales, necesitamos tener información útil para tomar decisiones, porque caso contrario, las decisiones basadas en suposiciones llevan a equivocación. Y el colegiado médico, los profesionales de la salud, son los llamados a documentar qué es lo que está sucediendo con la enfermedad, qué es lo que está sucediendo con los medicamentos, qué es lo que está sucediendo con la calidad, con el abastecimiento. Tenemos que superar ese proceso pasivo y ser entes activos. Recordar que nuestra obligación va más allá de la atención al paciente, sino que también tenemos que ser ejecutores en la toma de decisiones estratégicas. Con esto, amigos televidentes, agradecemos nuevamente a nuestro ilustre invitado y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,